Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Me da mucho gusto poder saludarlos, esperando de que se encuentren muy bien. Salud. En esta ocasión, pues les quiero presentar este pequeño video para poder dar un poco más de detalle acerca de las actividades que están realizando, ya que hay algunos que tienen dudas al respecto. En ciencias naturales, acá lo que tienen que realizar es copiar, así como está acá en la instrucción, es copiar en el cuaderno y posteriormente eh, eh, identificar cada imagen, es decir, escribir el nombre de cada imagen y escribir lo que es las características de cada imagen, ¿ya? Como también por último anotan lo que es si es pluricelular o unicelular. Por ejemplo, tenemos acá lo que es esto. Bien, tenemos lo que es el primero, es el quetzal. Segunda imagen, ciprés, tenemos león, tenemos el mil pies, tenemos araña, hongos, amebas, serpiente, pingüino, colibrí, hormiga. Y acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es primero es dibujar lo que es la imagen y luego escribir el nombre de la imagen y como también escribir o anotar las características. Por ejemplo, tenemos las características acá de lo que es el quetzal. El quetzal es un ave bastante agachada, de aspecto robusto. Tenemos su característica, es su coloración, es decir, su plumaje, sus colores, todo esto es lo que caracteriza de otros aves. Acá su plumaje es una combinación de azules, brillantes, verdes y rojos. Las plumas principales del cuerpo son de color verde metálico o azul, con un pecho y vientre de color rojo brillante. Las plumas debajo de la cola son a veces de un blanco contraste. Entonces acá es algunas características que podemos mencionar acerca de lo que es el quetzal. Tenemos acá lo que es el ciprés. Características del ciprés, podríamos decir de que el ciprés tiene normalmente vive hasta 1000 años. Esto podría ser una característica principal también. También es un árbol que una altura aproximadamente de 30 metros de altura o más. También su durabilidad es, no es igual que el pino. Podemos mencionar muchas características de lo que es el ciprés y lo que es también su trabajabilidad, es decir, cómo se utiliza en lo que es este, este árbol en cuestión de madera, ¿verdad? Bien, podemos mencionar varios aspectos de características de este árbol, pero cada estudiante debe de escribir las características que de acuerdo a sus conocimientos pues puede anotar en su cuaderno. Acá en Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, acá tenemos eh, en esta es copiar en el cuaderno y responder las preguntas. ¿Qué preguntas son estas? Estas son las preguntas que tienen que responder. Por ejemplo, tenemos lo que es la pregunta número 1. ¿Qué hábitos de estudio debo desarrollar? Acá tenemos como ejemplo crear un plan de estudio, tomar descanso, crear apuntes propios. Por ejemplo, es muy importante tener un cuaderno de apuntes para apuntes de preguntas o dudas para que no se les olvide cuando hay necesidad de preguntar. Dormir lo suficiente es parte también del plan de estudio, que uno tiene que tener descanso, dormir también. Ya normalmente una persona debe de dormir 8 horas, de 6 a 8 horas para que el cuerpo responde a las actividades del siguiente día, ¿verdad? Realizar preguntas, repasar regularmente, aprender de los errores, motivar, crear interés
evitar distracciones. Es muy importante este punto de motivación, si uno debe de motivarse uno mismo. Es muy importante lo que es la motivación y el interés de cada estudiante. El interés el que prevalece para poder realizar todas las actividades, para poder realizar eh, todo lo que necesitamos en la vida. ¿Ya? Uno debe tener ese plan, es un interés de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, y lo último también es muy importante evitar todo tipo de distracción, como ruidos, eh, o puede ser música que distorsiona lo que es la concentración o otro tipo de ruido, ¿verdad? Bien, este es como un ejemplo nada más. Y posteriormente, pues bueno, tienen que responder todas estas preguntas. Y tenemos también lo que es en productividad o en emprendimiento, igual copiar en el cuaderno acerca de lo que es el patrimonio familiar. ¿Qué es un patrimonio? Patrimonio quiere decir son los bienes o lo que uno posee, la familia, todo lo que posee la familia. Puede ser que tiene carros, es decir, vehículos. Cuando hablamos de vehículos, carros, motos, camiones, por ejemplo, también animales, por ejemplo, caballos, vacas, ovejas, cabras, por ejemplo, también herramientas, puede ser eh, piochas, asadones, entre otros tipos de herramientas que posee, puede ser maquinarias, puede ser cepilladoras eléctricas o lo que posee, ¿verdad? Entonces acá es todo lo relacionado a los bienes, puede ser la casa, puede ser terrenos, entre otros. Y lo que es en dónde lo pueden o en cómo lo pueden hacer es en un mapa mental. Mapa mental este es un ejemplo de mapa mental, donde va el título acá, por ejemplo, acá iría lo que es patrimonio familiar. Y acá en estas ramas podría ir, por ejemplo, eh, en animales domésticos, por ejemplo, caballo, vacas, cerdos, eh, perros, gatos, entre otros animales domésticos. Por ejemplo, acá también en vehículos, por ejemplo, en esta, vehículos, por ejemplo, motos, carros, camionetas, camiones, todo lo relacionado a vehículos. Herramientas, por ejemplo, herramientas, eh, motosierras, serruchos, martillos, todo lo relacionado a piochas, todo lo que es herramientas, ¿verdad? Entonces, es así como van conformando lo que es su mapa mental de del patrimonio familiar. Acá eh, en esta, pues acá es como, acá iría lo que es el título y acá irían lo que es los subtítulos, ya en estas ramas. Y como les decía, todo lo que es en patrimonio familiar incluye, por ejemplo, televisores, camas, sofá, electrodomésticos, carros, vehículos, todo en efectivos, todo es esto. Este es un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes la pueden realizar bien su actividad. Eh, Ahora tenemos lo que es bueno, antes de inglés, pues tienen que responder estas preguntas también. Y finalmente tenemos el de inglés. Acá tienen que buscar lo que es el nombre de esto. Por ejemplo, panadero, tienen que buscar acá en la sopa de letra. Tenemos lo que es, por ejemplo, eh, payaso, tienen que buscar acá, por ejemplo, dónde está. Por ejemplo, acá tenemos zapatero, por ejemplo. Pues tenemos acá lo que es zapatero, ¿ya? Entonces, es así como, por ejemplo, tenemos acá cocinero. ¿Dónde está cocinero? Y así. Entonces, sí, por último, tienen que escribir una lista de palabras, es como lo que tenemos acá, y a la par van a escribir en inglés. Por ejemplo, acá tenemos que es el panadero, tenemos el payaso, tenemos el pescador, tenemos el pintor,
tenemos policía, zapatero, tenemos lo que es el piloto, plomero, cocinero y bombero. Y lo último que pedí acá es realizar 5 oraciones afirmativas, negativas y de preguntas. Y acá tenemos 2 ejemplos. Está el primer ejemplo con afirmativa, negativa y de pregunta. El siguiente ejemplo, afirmativa, negativa y de pregunta. Primero, él es un panadero. Él no es un panadero. Él es un panadero. Pregunta. Primero va lo que es is. He, a builder. He is a builder. He's not a builder. Is he a builder? Y tenemos is he a clown? El payaso, él es un payaso. He is not a clown. Él no es un payaso. Is he a clown? Ese es un payaso. Y pues tienen que, estos son ejemplos, ¿verdad? Entonces tienen que hacer 5 oraciones afirmativas, 5 negativas, 5 de preguntas, utilizando estos vocabularios, estos términos, estas profesiones. ¿Ya? Entonces, esto sería en relación a las actividades que tienen que realizar en la casa, esperando de que eh, hayan avanzado con esta tarea, y por los que tienen dudas, pues pueden guiar con esta de las dudas que tienen. Muchísimas gracias y ánimo en sus actividades que están realizando.